Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día. Tenemos como invitada súper especial a la Virgencita de Santa Marta, la abogada de las causas imposibles. Le vas a pedir a ella eso que es imposible para ti en este instante y entre todos vamos a orar, vamos a pedir. Escribe por eso que pides en los comentarios del video para que todos oremos por ti, y si quieres que yo ore por ti muy especialmente, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito, y así sabes que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Tauro. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial de los arcángeles. Invitarte también a que me apoyes suscribiéndote al canal, viendo todos mis videos, activando la campanita, dejando un comentario, un like y siguiéndome en mis redes sociales. Para ti el arcángel poderoso Metatron te dice: te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para que continuar con tu maravillosa vida, mi querido Tauro, incluso en esta etapa de cambios y alineaciones energéticas. Puede asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. ¡Wow! Llámalo ya mismo. Dile: Arcángel Metatron, sáname, libérame, purifica mis chakras con la geometría sagrada. Listo, hecho está, decimos en este instante para decretarlo. Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de cosas en general, pero primero hablemos del amor. Eso que tú preguntas por el amor en este instante, te dice que es un buen momento para algo nuevo, para algo diferente, inclusive para tener bebés. Si estás en una pareja que quieres tener bebés, es una buena oportunidad para eso, es una buena época. Me dice que entre ustedes dos ha habido cierto cansancio, cierto aburrimiento, pero que es como algo positivo, como que es algo para sacudirse, para mejorar esa relación que ustedes tienen en este instante y para poder continuar, seguir adelante. Hay cosas que salen a la luz, hay cosas que se quedan en las sombras, pero es algo que es necesario en toda relación. ¿Listo? Esta carta me habla acerca de la prudencia que tienen que tener el uno con el otro. Me habla acerca de precisamente lo que te estaba diciendo. Hay cosas que salen a la luz, pero hay cosas que se tienen que quedar ocultas. Nuestra pareja no tiene que saber al 100% nuestra vida. Siempre hay algo de intimidad que debe quedar con nosotros. A menos que se trate algo que afecte directamente a la relación, hay que mantenerlo en nuestra intimidad y hay que respetar eso con nuestras parejas, con la persona que está con nosotros. Bueno, hay uno de ustedes dos que como que hay alguien que me les está picando el ojo, como que me está haciendo, queriéndolo atraer hacia esa persona. No, les digo que no es una buena decisión, no es una buena opción. Mira, esta es una pareja destinada al triunfo, al éxito, a cultivar abundantemente, a sembrar uno y a cultivar 1,000,000 en todos los aspectos de la relación. No se me dejen tentar de esas personas que están alrededor de ustedes. Lo que pasa es que ustedes dos son una pareja destinada a cosas grandes, a cosas muy, muy positivas, y que generan como cierta envidia alrededor de las demás personas. ¿Listo? Mira, esa es la carta de la temperancia, está de manera invertida en el tarot egipcio. Me habla precisamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Hay cosas que debes guardar en tu intimidad. Y te repito nuevamente, a menos que afecte tu relación, debes guardarlo para ti mismo, para ti misma, y es muy respetable el querer guardar nuestros secretos para nosotros mismos. Bueno, esta es la carta de la evolución y me habla generalmente de cambios, de movimiento de tierras, de algo bastante, bastante fuerte en esta relación. Va a haber un remesón así fuerte en esta relación y va a ser una prueba. O sea, es como la prueba de fuego para esta relación en este instante. Y si salen bien de esto, bueno, las cosas continuarán muy, muy bien. El trabajo de esta relación
es lo que ustedes tienen que hacer, que cómo se trabaja en una relación con los detalles día a día, con el respeto, con el amor, con la complicidad, con el apoyarse el uno al otro, con el atenderse, con el ser amigos, ser amantes el uno del otro. Ese es trabajar en una relación. Bueno, ahí les queda esa inquietud a ustedes, mis queridos y mis queridas Tauro. Vamos ahora a hablar con ustedes acerca de cuestiones en general que no tengan que ver nada con el amor. Si tienes algo entre pecho y espada distinto del amor, este es tu instante, este es tu momento. Tus cartas te dicen en este preciso momento, bueno, mira, llega momentos de aclarar, de ideas, aclaración de ideas, de que hablar con las cartas en la mano, con la verdad en la mano, eso es lo importante en este instante. Si es en cuestiones de salud, te dicen que mucho cuidado, de no, como que hace mucho tiempo que estás con ciertos síntomas, con ciertos dolores y como que los dejas pasar, como que no les prestas mucha atención. No es para asustarte, pero préstale atención a esas cosas, ya que no se te vuelva algo crónico o algo grave. Lo crónico quiere decir que es algo que dura mucho tiempo y que llevas ahí y que no se sana y que todo el tiempo está ahí. Eso quiere decir algo crónico. ¿Listo? Hazlo y verás que llega una época de bienestar en todos los aspectos de tu vida. Se aclaran esas dudas que tú tienes en este instante, se aclaran mucho, mucho. Te vas a dar cuenta que sí hay una persona que lleva y trae mucho chisme de cierta situación que te estás enfrentando en este instante de cualquier aspecto. Y es una persona de signo Aries, Leo o Sagitario, este personaje que está hablando mal de ti. ¿Listo? Tienes que tomar una decisión muy, muy importante y te dicen las cartas, presta atención a las señales, a lo que sea bueno para ti, a lo que sea bueno para las personas que a ti te rodean. No te dejes guiar como por lo superficial, no, definitivamente no. Vas a tener como la inspiración, vas a tener una persona que te va a guiar entre esos dos caminos que tú vas a querer coger y es una persona fundamental en tu vida que te va a decir ciertas cosas que al comienzo a ti te van a doler, pero que a la larga te van a llevar a tomar la mejor decisión para ti y para las personas que te rodean. Bueno, entonces, estar ahí muy atento, muy atenta a esos cambios que vienen para ti. Miraste la carta de la rueda de la fortuna, viene, o sea, las cosas van a dar un giro total de 180 grados en tu vida. Ya es tu decisión si miras que eso va a ser algo positivo o negativo en tu vida. Pero bueno, la carta del tarot egipcio me dice que tengas más en cuenta como la cuestión de, ¿cómo te digo? De no ganar, de no mirar la ganancia instantánea, sino la ganancia a largo plazo, me dice esta carta. Que no te dejes, ¿cómo te digo? Deslumbrar porque algo sea muy de mucha ganancia ya mismo y que no tenga un fundamento, que no tenga una base, que no tenga algo legal, entonces no te me vayas a dejar deslumbrar por eso. Entonces toma la decisión o toma el camino que sea mejor a largo plazo, que te beneficie a ti, a las personas que te rodean y que no vayan a perjudicar absolutamente a nadie. Bueno, tus guías espirituales a través de tus ángeles y arcángeles te dicen lo siguiente, mira, en sueños te hablarán, ¿listo? Tendrás revelaciones. Así que dentro de la próxima semana, bueno, estamos en este momento, estamos en luna creciente, ya casi para llegar a luna nueva. Entonces, durante esta semana y hasta luna nueva, está muy pendiente de tus sueños. Anótalos lápiz y papel al lado de tu cama y cuando ya llegue la luna nueva, ese día mira en el calendario cuando es la próxima luna nueva, cuando llegue ese día, entonces busca en Google, en YouTube, el significado de todos esos sueños que has tenido durante todos esos días y ahí vas a encontrar un mensaje súper poderoso, te dicen tus guías espirituales en este instante. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, mis Tauro. Les envío todas las bendiciones, toda la fuerza, toda mi luz y todo mi amor y los espero en una próxima oportunidad.